Entonces, como para recapitular en qué vamos y lo que falta. Entonces, hemos visto básicamente que para que uno ocurra una regresión causal, los supuestos son bien fuertes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso casi nunca funciona. Entonces, primero vemos lo que no funciona. ¿Qué hace una regresión? O sea, una regresión sin nada más. Y después hemos estado viendo técnicas de cuándo sí funciona. Entonces vimos básicamente diferencias hasta ahora. Bueno, experimentos que los vimos antes, ¿no? Diferencias, variables instrumentales. Y hoy vamos a ver como la última como gran técnica que es regresión discontinua. ¿Listo? Entonces básicamente hemos visto regresión, no funciona, y después va a haber como 4 casos en los que funciona, y es pues un experimento, una diferencia en diferencias, si los supuestos de diferencia en diferencia se cumplen, una variable instrumental, si los supuestos de variable instrumental se cumplen, y una regresión discontinua, obviamente si los supuestos de regresión discontinua, ¿no? Pero estos son más fáciles de que se cumplan, si uno encuentra la situación adecuada. Entonces, listo. Entonces, básicamente, ¿qué es una regresión discontinua? Es una idea muy vieja, como muchas de estas, que fue desarrollada por allá en el 99, pero básicamente fue olvidada y redescubierta casi hace unos 15 años, digamos, por el estilo, o sea, o menos. Entonces, y ahora es muy popular, muy popular. Y a mí me parece que los papers de regresión discontinua son de los más bonitos. Ya van a ver por qué, o sea, como visualmente. Entonces, veamos por ejemplo esto acá. Entonces, les voy a decir esta gráfica que es lo que muestra en el eje X, básicamente, cuánta lluvia recibe un municipio respecto a un límite arbitrario. ¿Listo? Entonces está el límite arbitrario, entonces estás a la izquierda, recibes menos que ese límite, y estás a la derecha, recibes más. Y en el eje Y está la probabilidad de recibir el Fonden. ¿Se acuerdan qué es el Fonden? Es una noticia hace como 6 meses. Cuando prestas una plaza, ¿no? Sí, ¿y por qué son noticias? Porque Lo desaparecieron. Entonces, básicamente, pues, como lo dice su nombre, el Fondo para Desastres Naturales, si pasaba un desastre natural, pues, básicamente era un fondo que te daba plata para reconstruir el municipio. O sea, como jefe de gobierno o alcalde, como se llama acá en México. Esa era la idea. Entonces, si ustedes hubieran ido y hubieran leído la reglamentación del Fonden cuando existía, hay muchas razones por las cuales te pueden dar el Fonden, pero pues una manera de medir si hay un desastre natural o no. O sea, la primera pregunta es que siempre tienen este tipo de cosas es, ¿cómo defino que hay un desastre natural? O sea, ¿quién define eso? Si es un huracán categoría 3 o 2 o tal. Entonces, hay muchas maneras de definir si hay un desastre natural, y una de las cuales es si llueve mucho. Entonces, ¿qué quiere decir que llueva mucho? Pues que lleva más de cierto límite en milímetros en un periodo dado, en un mes, digamos. Entonces, lo que está mostrando eso es, pues si estás a la derecha de ese límite, básicamente la probabilidad que recibas Fonden es 1. Sí, pues bueno, muy cercana a 1, no todo el mundo lo pide de pronto, lo que sea, pues hay como problemas administrativos. Y si estás a la izquierda, pues ya no es 1, es menos 1. Y pues no exactamente 0, en este caso, porque puede recibir Fonden por otras categorías. O sea, el desastre natural puede ser otras cosas, ¿no? Entonces, pero pues ahí hay un límite arbitrario. Entonces acá lo que está pasando es, si lo pensamos intuitivamente, este municipio que está acá, o sea, estos municipios de acá, versus estos municipios de acá, son municipios que en uno recibieron, no sé, si el límite son 100 mililitros, por decirlo algo así, o son 500, no sé cuánto sea, pues el de la izquierda recibió 499 y el de la derecha 501. Eso puede ser error de medición, ¿están de acuerdo o no? O sea, es un pluviómetro, o sea, ¿saben cómo se mide la lluvia, no? Es un tubito de ensayo más o menos, donde cae la lluvia, entonces uno mide cuánto cayó. Pues eso es un proceso estocástico, ¿o no? Entonces puede que realmente haya llovido lo mismo, pero en un lugar cayó una gotica más dentro del pluviómetro y en otro una gotica menos, y un lugar quedó a la derecha y otro a la izquierda. Eso puede ser error de medición. O pues simplemente es, ¿cuál es la diferencia verdadera entre un municipio al que le cayó 501 y al que le cayó 499? Pues básicamente nada. Entonces uno como que lo que puede pensar es, estos dos municipios, o sea, los que están muy pegados al borde, es casi como un experimento, ¿no? Porque esos dos municipios, si cayó un poco más de lluvia, no, casi que es una cosa aleatoria, ¿no? Eso es lo que hace una regresión discontinua. Dice, bueno, vamos a enfocar en esa gente que está muy en el borde, porque esa gente que está muy en el borde, si quedó tratada o fue control, es casi que aleatoria. Entonces, para esa gente es casi como un experimento. Y esa es la idea de una regresión discontinua. Entonces, dice, bueno, eso es lo que pasó, y eso es como la primera etapa
Ahora, estos lenguajes van a empezar a tener sentido porque vamos a redes instrumentales en regresión discontinua. Entonces, esa es la primera etapa porque es como la probabilidad de que seas tratado. El tratado es si resiste el fonden o no. Es el tratamiento. Y uno puede ver cuál es el efecto en un outcome. Entonces, acá el outcome es, van y miran el resultado, cuál es la concentración de luces nocturnas. Entonces, una manera de medir desarrollo es con cuántas luces nocturnas hay en un lugar. Entonces, eso es un buen proxy del ingreso per cápita. Entonces, ¿por qué usan eso? Porque en muy pocos países hay como PIB per cápita a nivel municipio. Si acaso hay a nivel departamental, o sea, estatal, en el caso de México. Entonces, como eso no existe, entonces dicen, bueno, vamos a hacer las luces de la noche, que más o menos es un proxy del ingreso. Y entonces dicen, bueno, no sé cuántos años después sea esto, pero digamos que son 5 años después, en el paper dice, 5 años después, veamos cuál es la concentración de luces nocturnas. Y entonces dicen, mira, si estás justo a la derecha, es acá arriba, y si estás justo a la izquierda, es esto. Entonces uno podría decir, esta diferencia de acá es como el efecto. Pues no exactamente, porque la gente de la izquierda, muchos también lo recibieron, ¿no? Pero entonces la manera de pensar en esto, y por eso es que el lenguaje de variables instrumentales, por eso es que el orden de las clases va en esto es como la primera etapa. Yo puse como un instrumento a si recibiste el fonden o no, si estás a la izquierda o a la derecha. Es como, esa es la parte que es aleatoria, ¿sí o no? Después está así, el tratamiento que habíamos hablado, pues no todo el mundo que se le ofrece lo recibe, por ejemplo acá solamente es como el 90%, y no todos a los que no se le ofrece no lo usan, hay unos que igual sí, que es el, no sé, el 60%. Pero pues hay una gente que estoy moviendo, ¿sí o no? Esta es la forma reducida, porque es como cuál es el efecto del instrumento, que en este caso sería la lluvia, en el resultado, y puedo usar reglas instrumentales para estimar cuál es el efecto causal del fonden ahí, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Que básicamente sería esta distancia dividido entre esta, ¿o no? Porque es el efecto causal del... es el late, ¿o no? Es el efecto de la forma reducida, que es esta distancia, dividido entre el efecto de la primera etapa, que es esta distancia. ¿O no? Ese era el late, o el tratamiento de los tratados, el TOT. Y eso que acabamos de ver en gráficas es lo que hace una regresión discontinua. Nada más. Pues ahorita vamos a ver la realidad. Pero esa es la idea. Es muy bonito. Bueno, a mí me parece muy bonito. Bueno, si quieren ver, este es un paper, pues básicamente para que sepan quién no lo escribí yo, ¿no? Escribió Alejandro del Valle, que es un colombiano, y un par de personas que no tengo ni idea de quiénes son. Y pues bueno, ahí está. Básicamente mostraba que el fonden era... ¿Puedes volver a explicar qué representaba la segunda? O sea, esta es básicamente es la forma reducida. Voy a cambiar este nombre. Pues también puede ser el ITT, en el lenguaje que vimos también la clase pasada. Porque es, en el eje X está si llueve o no llueve, entonces lo que hemos hablado, ¿no? Está pegado al borde, eso nos tenemos que enfocar en la gente que está pegado al borde. Pegado al borde, la gente que está a la derecha es más probable que reciba el fonden y la gente que está a la izquierda es menos probable. Entonces la intención de ofrecerte el fonden a través de, digamos, de la lluvia. Y eso tiene un efecto en, pues, cuántas luces nocturnas hay, que es este, digamos, más o menos. Entonces, ese es o la forma reducida o el intent utility, el ITT, cualquiera de los dos. Y esta acá es la primera etapa, que es cuál es el efecto de esta cosa que es aleatoria, que es la lluvia, en la probabilidad de que recibas fonden. Entonces eso mueve, digamos, incrementa esa probabilidad como en, no sé, 30 puntos porcentuales o algo por el estilo. Esa es la gente que mueve. Y entonces si uno utiliza variables instrumentales, estima el late. Que digamos, si esto es alfa, pues para ponerle el nombre, si esto es beta, ¿sí o no? Entonces gamma sería el late, que sería igual a beta sobre alfa. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y por qué es el late? Porque es sobre los municipios que mueven. O sea, es un efecto para esos municipios que esta lluvia está empujando de un lugar a otro. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Bueno. Muy bien. Este paper es nuevecito, es de 2020. Salió justo, creo que el mes que quitaron el fonden. Entonces dice que era bueno el fonden. Sí, o sea, básicamente si uno va, dice, un año después del desastre, los municipios que son elegibles para el fonden tienen 6 puntos porcentuales, o no 6%, más luz
que los que no. Y las ganancias están concentradas en los less resilient municipalities, básicamente los más pobres. Un eufemismo para decir eso. Además dice ahí, ¿no? Pido para abuso político. Ah, sí. Pues sí, porque obviamente está esto, ¿no? Pues esta gente, ¿por qué lo recibió si en teoría no era elegible? ¿No? O sea, sí hay un uso político del Fonden. Nadie está diciendo que no, o sea, en este paper, pero pues sí ayuda. ¿Y las rayitas verdes qué son? Errores intervalos de confianza. Porque básicamente es cada una de estas personas, pues tiene como, es como un promedio, porque digamos, detrás de este punto hay varios municipios. Son como los municipios que recibieron, por decirlo algo, pues como para agruparlo, entre 495 y 500 mililitros. Y los de acá son entre los que recibieron 500 y 505. Entonces, pues como que mira cuál es el promedio de esos municipios y un error está. Su intervalo de confianza. Ahora vamos cómo calcular eso, ¿no? Pero esa es la gracia de regresión discontinua. Ya vimos esa gráfica, ya el resto simplemente es como carpintería. Pero pues esta es la intuición. ¿Preguntas sobre la intuición? Ok. Bueno, entonces, una regresión discutida, como para variar. El objetivo es estimar un efecto causal, ¿sí o no?, en un resultado. Y el problema es que tenemos sesgo de selección, o sea, los resultados potenciales para la gente que son tratados y los que no son diferentes, ¿no? Entonces la gente se trata porque sus resultados potenciales son diferentes, o el gobierno los trata porque sabe que sus resultados potenciales son diferentes, ¿no? Por la razón que sea. Entonces lo que hace la regresión discontinua, o el Regression Discontinuity Design, RDD, es que dice, bueno, hay una variable X y hay una regla arbitraria, como hay millones de reglas arbitrarias en el mundo, que dice solamente la gente a la derecha de un punto de corte C0, o pues a la izquierda, no importa si es a la izquierda o a la derecha. Si está a la derecha de ese punto de corte, son tratados, y los que están a la izquierda no. Entonces, alrededor de ese punto de corte, eso básicamente es aleatorio, y entonces eso nos podemos olvidar del sesgo de selección. ¿Qué tan alrededor del punto de corte? Pues hay como unas reglas para medir eso, pero sí, porque obviamente, básicamente ahí va a haber como el popular bias trade-off, que no sé si lo han visto, se ve más como en Machine Learning, pero básicamente la mayoría de las técnicas estadísticas uno tiene que decidir, no sé cómo se traduce trade-off bien. Hay una disyuntiva. Bien. Es como una buena traducción. ¿Sí? Bueno, digamos que hay una disyuntiva entre sesgo y varianza. Entonces, o las técnicas estadísticas se eliminan todo el sesgo, pero entonces tienen mucha varianza. O eliminan toda la varianza, pero entonces tienen mucho sesgo. Y pues hay una cosa en la mitad, que son las que reducen el mean square error, básicamente. Entonces, pues el punto es como ver, pues qué es lo que más importa a ti y cómo hacer para reducir, pues, ese trade. Pero pues sí, completamente de acuerdo. O sea, pues si uno lo viene en la gráfica es, claro, si pienso en estos municipios que están acá pegados, pues, ok, estos son aleatorios. Pero si ya comparo este con este, ya esa diferencia ya no es tan aleatoria. Pero entonces, como tienen más datos, hay menos varianza, pero más sesgo. En cambio, si estás acá pegadito, hay muy pocos datos, no hay sesgo, pero hay mucha varianza. Entonces, lo que toca es como decir un poco, sí, como un buen punto de corte que te dé poquito sesgo y poquita varianza. O sea, si tienes un montón de datos ahí justo en el punto de corte, sería como perfecto, ¿no? Porque tienes Sí, muchos claro, pero pues eso es... nunca pasa. Ah, sí. Sí. Es muy raro. Sí. Ahora, una cosa importante que suele ser como una confusión con esto, si quieren pensémoslo con un ejemplo como más llegado a ustedes. Por ejemplo, en el ITAM hay una regla arbitraria como estas, y es que uno solo puede obtener mención, lo que sea, si tiene el promedio por encima de un número, ¿sí o no? No sé ni cuál es cuál, ni cuál es el número de pago. Entonces, digamos que es mención especial y 8. Sí, es verdad. 8 sí. Ahí está. Listo. Entonces... Bueno, yo no sé cuánto. Listo, entonces, digamos que puedes tener una mención especial si tienes el promedio por encima de 9 y si no, no. Entonces, intuitivamente, esa es la variable que es el X, o sea, la que mide a toda la gente, es el promedio, ¿sí o no? Y solo si estás a la derecha de ese corte, puedes tener ese tratamiento. Y sales a la izquierda, no. Eso no quiere decir que todos de la derecha la van a obtener, ¿estamos de acuerdo? Pero, pues, lo podemos, pegado a ese punto de corte, lo podemos usar como instrumento a que lo tengas. Porque eso es aleatorio,
Ya el tratamiento en sí, que es la mención especial, puede ser endógena, porque pues, hay una gente que hace mejor tesis que otra, pero estar justo en ese alrededor es aleatorio, ¿sí o no? Puedo usarlo como instrumento para el tratamiento, que si tiene mención especial o no, y puedo ver cuál es el efecto de la mención especial en, no sé, en los salarios. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, tengan en cuenta que el promedio no es una cosa que sea exógena, ¿o no? La gente se puede esforzar para tener mejor promedio. ¿Estamos de acuerdo todos? Lo importante es que la gente no pueda manipular perfectamente si quedó a la derecha ese punto de corte o no. Entonces yo puedo, digamos, yo tengo cierto poder sobre mi promedio porque puedo estudiar más, menos, meter diferentes clases, lo que sea. Bueno, sí, pero no es que yo pueda perfectamente cuadrar todo para quedar con 9, o sea, un poquito arriba, ¿o no? Entonces, yo puedo tener cierto control, eso es lo que dice acá. Puede haber como un poco de self-selected treatment, o sea, yo puedo tener control sobre mí para tratar de empujarme a la derecha, pero lo importante es que en la ventana del 9, la gente no pueda perfectamente quedar a un lado o al otro. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Listo. Entonces, pues obviamente, pues lo que acabamos de decir, cuando es bueno utilizar RDDs, cuando hay reglas arbitrarias, y hay millones de reglas arbitrarias. Las firmas, los gobiernos, las escuelas, tienen millones de reglas arbitrarias para saber, pues, cómo ser elegible a ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues acabamos de hablar de uno, por ejemplo, los puntajes, o sea, el promedio o los puntajes en un examen, lo que sea, normalmente determinan reglas para adquirir becas o premios o pues poder ser elegible a mención especial o algo por el estilo. Entonces, todo eso uno lo puede utilizar como para estudiar cuál es el efecto causal de obtener esa cosa, la beca, el premio, la mención especial, ¿no? Lo que sea. Otro que es muy común, o sea, son los que son muy común usar en economía, es lo que les conoce como un proxy means test. Entonces, muchos gobiernos, a ver si esto lo saben, sobre todo los gobiernos de países no tan ricos, es muy difícil saber cuál es el ingreso de las personas. ¿Por qué? Porque hay mucha informalidad. Si yo subiera el ingreso de todo el mundo, podría targetear perfectamente los programas sociales. Es decir, este programa es para la gente que tiene un ingreso de tanto. Entonces, eso no se puede hacer porque la mitad de la gente en México es informal, lo cual quiere decir que no le reportan nada. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, lo que hace el gobierno es que va a hacer una encuesta y dice, bueno, entonces tú tienes televisor o no, o sea, algo que yo pueda observar. Ok, televisor. ¿Tus paredes son de concreto o son de madera? Y hace una encuesta así como de muchas cosas y de eso saca un puntaje y dice, de 0 a 100 tú eres pobre 80, basado en esas variables. Eso se llama un proxy means test. No, creo que tampoco tiene traducción. No sé si tiene traducción. Entonces lo que dice es, los programas sociales se targetean con eso. Entonces dice, si tú tienes más de, o pues depende de cuál sea más pobre, ¿no? Si 100 o 0 es más pobre, eso depende del país, pero digamos que 100 es más pobre. Entonces si tú tienes más de 80, puedes adquirir a este programa. Y así. Entonces en México hay uno, pero es a nivel municipio, no lo hacen a nivel persona. ¿Por qué? No sé. Pero entonces llega y dice, así se targetea la pobreza, por ejemplo, decía, solo si el municipio tiene un proxy means test de tanto valor, puede participar en Progresa, oportunidades, ¿cómo se llama? Entonces hay una regresión discontinua aquí también, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Esto es muy común en los países en desarrollo, o sea, hay muchos proxy means test y, o sea, súper común. Por ejemplo, también hay muchos con el área de los terrenos. ¿Por qué? Porque, digamos, cuánto paga uno de catastro depende del área o de cuánto sea el valor. Y son reglas arbitrarias. Es como, si tu terreno es de más tanto, entonces pasas a pagar una tasa más alta. Entonces ahí crea un poco de reglas arbitrarias. ¿Están de acuerdo o no? Por ejemplo, hay muchos también con tamaños de los municipios. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un alcalde? No sé si en México eso es verdad, pero en la mayoría de los países eso es verdad. ¿Cuánto gana un jefe de gobierno? Depende de la población del municipio. Los municipios más grandes ganan más y los municipios más pequeños ganan menos. Y eso son reglas. Es como, entre tanto y tanto, ganas tanto. Entre tanto y tanto, ganas tanto. Entonces obviamente eso puede crear una serie de saltos que te ayuda a estudiar pues, cuál es el efecto de que un político gane más, por ejemplo. ¿Qué más hay? Muchos son con fechas. Entonces, pues se dan las vacunaciones. Solo te puedes vacunar contra el COVID si naciste antes de tal fecha. Entonces uno puede saber cuál es el efecto de la vacuna pues, para esa gente que está ahí en el borde, ¿no? O solo puedes entrar a la escuela pues, si naciste antes de tal fecha. O solo puedes adquirir la pensión de adultos mayores si tal fecha. O sea,
hay muchas cosas así como muy arbitrarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes puede adquirir la pensión de adultos mayores, si tiene 65 años cumplidos a tal fecha, pues uno puede estudiar a la gente en un año cualquiera de la encuesta 9, los que tienen 65.1 y los que tienen 74.9, y ver cuál es el efecto de la pensión de adultos mayores. ¿Están de acuerdo o no? Y uno que es muy común, si a ustedes les gusta la ciencia política, o sea, o la política económica, como lo quieran llamar, o la economía política, es las elecciones. Entonces, básicamente, las elecciones, pues básicamente uno tiene la fracción que gana cada partido, ¿no? Y si un partido, digamos que es una elección muy reñida, uno que con 3.4 y otro con 3.3, pues eso es casi que aleatorio, que gana uno que el otro, ¿no? Entonces pueden mirar esas elecciones que son muy reñidas y usar eso como un instrumento de qué partido quedó o qué no quedó, tal. Entonces, cuando se ha estudiado cuál es el efecto de que el alcalde sea mujer versus hombre, cuál es el efecto de que sea de derecha versus de izquierda, cuál es el efecto de que sea reelección versus no reelección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido esto? O sea, hay muchas oportunidades para usar regresión discontinua, lo que quiero. Y esto conecta mucho con lo que hablamos la clase pasada, que es, aquí viene la parte, es muy bueno conocer muy bien el contexto y básicamente ir a leerse la ley o el estatuto o lo que sea, porque en la ley o el estatuto es que dice estas reglas muy arbitrarias. Entonces dice, es que el Fonden solamente lo puede adquirir en teoría gente que llovió más de tanto, ¿sí? O pues no sé, tal programa solamente gente que vive en tal lugar, así. También hay discontinuidades geográficas. Entonces, por ejemplo, solamente eres elegible si vives en Ciudad de México, pero pues como ustedes saben, Ciudad de México hay una parte en la que pues hay una línea arbitraria, uno pasa a la calle y está en el Estado de México, pero está en la Ciudad de México. Entonces hay como una regresión discontinua entre los dos, ¿no? Solamente para que sepan, las regresiones discontinuas geográficas son más complicadas. ¿Por qué? Porque la gente se puede mover. O sea, uno puede perfectamente, ahí sí puede manipular el borde, ¿no? Digo, no, pues si yo vivo acá al lado y ahí me van a cobrar 3 veces más de impuestos, pues me muevo aquí a la derecha y me cobran menos. Entonces, pues puedo perfectamente manipular. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Listo. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles otros ejemplos antes de ver si tengo como algo más acá? Básicamente, JET, por ejemplo, muestra estrellas, pero por debajo hay como un rating continuo, ¿no? Entonces, si muestra 4 o 5, o pues Google Maps, o el que se usen ustedes para saber a dónde ir a comer, muestra como estrellas, pero detrás de las estrellas hay un puntaje continuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como una discontinuidad en cuántas estrellas muestra dependiendo del puntaje que está por debajo. Entonces, un restaurante que tiene, no sé, 3.9 versus 4.1, uno tiene 3.5 estrellas y el otro tiene 4. Pero pues básicamente son igual de buenos, ¿no? Entonces uno puede ver cuál es el efecto de como señalización de estrellas en... así, por ejemplo, muchas veces pasa mucho con cosas de guerra, los gobiernos deciden dónde atacar o dónde mandar bombas, y entonces tienen un algoritmo que crearon unos matemáticos que dice cuál es la probabilidad de que haya guerrilleros ahí o lo que sea, pues, enemigo, y eso es un puntaje. Entonces dice, bueno, si es más de 80, atacamos. Entonces eso crea una discontinuidad. Bueno, es como la pensión de adultos mayores. Este es uno muy famoso, es, por ejemplo, si los bebés nacen con menos de 1.500 gramos, entonces son considerados de bajo peso al nacer y se meten en cuidados intensivos. Pero si nacen con 1.501, no. Así es como funciona. Con medicina, sobre todo, hay muchísimas cosas. A medida que ustedes empiezan a crecer, se van a empezar a dar cuenta. Uno empieza a ir al médico y te dice, uy, tienes el colesterol por encima de 401. Tienes que empezar a tomar un anti lo que sea, y uno es como, güey, lo tengo en 401, eso es error de medición, vengo mañana y me voy a tomar la sangre y estoy seguro que va a salir en 308, o sea, no sé, no, o sea, para que sepan también, ¿no? Porque así funciona el la medicina, entonces uno también tiene que ser un poco como, hay error de medición, ¿no? Si estoy justo en el borde, yo no quiero ser el que le está metiendo el tratamiento sin necesitarlo, pues en medicina no, pero bueno, entonces eso es la idea. Ahora, hay dos tipos de regresiones discontinuas. Los vemos como una regresión discontinua sharp, o básicamente como estricta, donde básicamente nadie que esté a la izquierda puede ser tratado y todos los que están a la derecha son tratados. O sea, el salto es de 0 a 1, básicamente. Y lo que se conoce como un fuzzy, que es básicamente cambia la probabilidad, como el ejemplo del Fonden. Hay unos que están a la izquierda que son tratados porque no hacen caso o lo que sea, y salta a una probabilidad más alta, pero no exactamente 1. Entonces, por ejemplo, el caso de la mención de honor sería fuzzy,
porque aunque nadie a la izquierda puede tener mención especial, o sea, es 0, no todos los de la derecha saltan a 1. ¿Están de acuerdo? O sea, algunos no hacen tesis o no les va a caer en la tesis o lo que sea, entonces es una probabilidad más alta, pero no es 1. ¿Qué podría ser un SHARP? A ver. Según, si hay ejemplos, pero ahora lo pienso. Pues yo les había hablado de una tesis que está en un estudiante mío, que es en la regresión, en la reforma educativa de Peña Nieto, hay una regla que si te va por encima de cierto puntaje como maestro, te pagan más salario, 30% más durante 3 años. Y eso sí literalmente es, o sea, SHARP. Si estás a la izquierda, no te lo pagan, y si estás a la derecha, a todos le pagan 30% más. Profe, yo justo le iba a preguntar ese ejemplo, ¿por qué no usar? No, usamos esto realmente, pero es que la clase pasada no lo hemos visto, entonces lo expliqué como si fuera un ID. Bueno, o sea, esto es la técnica que se usó en la vida real. Sí. El puntaje también para entrar, por ejemplo, a la UNAM. No, el puntaje para una es... Son 100 puntos. pero no porque yo creo que, o sea, no estoy seguro, pero yo diría que no todos los que pasan entran a UNAM al final del día. O sea, a la izquierda sí es 0, pero a la derecha no es 1. Sí, sí. Pensaría yo, o sea, no sé si todos los... No, yo sé, hay mucha gente que lo presenta y pasa y todo, y al final decide pagar mucho dinero en el ITAM. De pronto. Sí, pues me imagino, no sé. Sí, ahí la verdad es que no estoy seguro. Oye, Mauricio, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso de la UNAM, en el que los thresholds son elegidos después de que la gente hace el examen? No pasa nada. Porque mientras que alrededor, digamos que la gente hace el examen y supongo que se elige después dependiendo de los cupos. Entonces, digamos, no sé, dicen, vamos a, pues, de arriba para abajo nos caben 100 personas, por decir algo. Entonces, al final queda el corte en 80, ¿qué puedo hacer? No, pues, alrededor de 80, el que sacó 81, el que sacó 79, no pudieron elegir perfectamente dónde quedar, y entre ellos dos es básicamente aleatorio. No pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues es como la misma idea. Entonces, obviamente, que ya la intuición que estamos viendo, cuando tenemos uno FOSI, básicamente nos toca usar una variable instrumental y estimar esto por pues, tu stage least scores. Listo. Entonces, primero veamos todo con el SHARP, o sea, cuando la probabilidad cambia de 0 a 1, y después vamos a verlo con el FOSI. Entonces, cuando es el SHARP, básicamente es determinístico, ¿no? Entonces, si estás a la derecha, ojo, yo estoy acá lo estoy diciendo como si a la derecha te fueras tratado, pero eso es arbitrario. Podría ser a la derecha no te trato, si a la izquierda sí, da exactamente igual. Entonces, si estás a la derecha y eres tratado, entonces, pues, es exactamente 1, o sea, el tratamiento es 1, y si estás a la izquierda es 0. Y pues no importa. Muy importante es que necesitamos saber cuál es ese 0, ¿no? Pues para ver eso en los datos nosotros. Muy bien. ¿Está ahí preguntas? No, creo que no hemos visto nada. Exacto. Entonces, la definición del tratamiento, vamos a usar límites. Básicamente, vamos a decir lo siguiente. El tratamiento en la discontinuidad es simplemente el límite cuando nos acercamos a C0 por la derecha, o sea, XY va hacia C0 por la derecha, de Y1, menos el límite cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, ¿sí? Pues no sé cómo, si ustedes quedan eso con más o menos, mucho, de Y0, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, básicamente es toda la diferencia entre Y1 y Y0, pero cuando estamos justo en el borde, o sea, cuando X vale C0. Entonces, esto, aunque no es muy claro, es casi como un tratamiento, pero solamente para las personas que están en ese límite, ¿no? Entonces, en cierta medida, esto es un largo, porque es local. Es promedio porque es el average de toda la gente que está en ese punto, pero es local. Entonces, un local average treatment effect. ¿Por qué es local? Porque es solamente para la gente que tiene ese puntaje, exactamente ese puntaje. Listo. Ahora, la gracia es que este Y1, pues yo lo puedo escribir como Y, o sea, es lo que yo observo en la vida real, y este Y0 también lo puedo escribir como Y porque es lo que yo observo también en la vida real, ¿no? Y entonces, ¿cómo estimo el tratamiento? Pues simplemente la diferencia de cuántos tiene la gente que está a la izquierda y cuántos tiene la gente que está a la derecha. Y ese es, pues, este. ¿Listo? Ok. Entonces, básicamente vamos a hacer unas simulaciones. Ahora sí vamos a volver a ver simulaciones porque aquí son muy bonitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a decir que hay 1000 observaciones, ¿listo? Voy a decir que el X pues, se distribuye uniformemente entre menos 5 y 5, eso no es muy importante. Y voy a estimar cuántos son los Y's. Entonces, Y0, que no, antes no lo observamos, voy a decir que básicamente va a ser una normal que tiene promedio X, o sea, entre más grande sea tu X, más Y0, ¿sí o no? Y pues, desviación estándar de 1. Y si es Y1, entonces voy a decir que tu promedio va a ser X más 2. ¿Listo? Ok, y vamos a decir, para que sea sencillo,
que la gente solamente se trata si X es mayor que 0. Y lo que nosotros observamos es pues Y1 por el tratamiento más Y0 por 1 menos el tratamiento, que es Y. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, primero, estas pues simplemente es para ver qué es una cosa Sharp, es básicamente cómo estás tratado, pues si tu X, acá es X, ¿no? Es menor que 0, tu tratamiento es 0 siempre, ¿sí o no? Y si es mayor que 1, tu tratamiento es 1 siempre. Entonces, eso es que es Sharp, porque este salto es exactamente igual a 1. Listo. Ahora, estos son los resultados potenciales. Entonces, básicamente, acá de nuevo está X, acá está Y, pero el Y0, que normalmente no observo, pero pues para que lo vean acá, que básicamente tiene esta forma acá, donde dijimos el Y0 va creciendo con el X, pero pues tiene ruido, ¿o no? Listo. Yo le puse los colores para que se viera bonito. Y este es el Y1, aquí no es muy obvio, pero el Y1 también tiene su forma, va a estar un poquito más arriba, ¿o no? Porque dijimos que el promedio era X más 2. Listo. Ahora, si pongo todo esto en la misma gráfica, entonces recuerden que esto eran los Y0 y estos de acá eran los Y1. ¿No? ¿Qué observo yo en la vida real? Pues observo el Y0 para la gente que está a la izquierda y el Y1 para los que están a la derecha. Ojo, no puedo para estimar el efecto causal, y aquí viene lo de la media, pues como la media y la varianza, es, si yo cojo este promedio, digamos que es el promedio de los Y0, ¿no? Y este es el promedio de los Y1, eso no te va a dar el efecto causal que sabemos que es 2, ¿o no? Entonces aquí viene el punto. Ahora, si yo miro justo en el borde, ahí sí me va a dar 2, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues lo tenía acá en dibujos más bonitos que los que yo hice. Entonces, si coges el promedio para todo el mundo, la diferencia es 7.3. Nosotros sabemos que debería ser 2, ¿no? Porque ese era el efecto. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, eso sí utilizas todas las observaciones y básicamente lo mismo que estimar, pues Y es igual a alfa, delta, TI más epsilon para todos los X. Esta es la parte clave. Por mínimos cuadrados ordinarios. Y te da un error estándar y todo, pero pues te va a dar mal, te va a dar 7. Sabemos que debería ser 2. Listo. Ahora, no sé qué pasó acá, faltó como una figura. Digamos que yo llego y restrinjo, o sea, me acerco a la discontinuidad, entonces lo hago entre menos 1 y 1. Entonces ahora el delta da 3.01, ya mucho más parecido, pero no da 2. Entonces acá empieza como, ¿qué tan cerca es cerca? ¿No? Claro. Y entonces uno se puede ir acercando, aquí pues hice lo mismo. Sí, muy bien. Después dije, ¿qué pasa si lo hacemos con menos 0.5 a 0.5 a 2.46? Y después, ¿qué pasa si lo hacemos entre menos 0.1 y 0.1? Y pues fui haciendo zoom, ¿no? En el eje X y me da 2.03. O sea, ahí ya como que ya está bien, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Listo. Entonces, eso es básicamente lo que hace una regresión discontinua. Ahora, no lo vamos a ver siempre porque es muy complicado. Hay unas maneras de determinar cuánto debería ser esto. ¿Listo? En la mayoría de los paquetes de R y de Stata que hacen regresión discontinua, hay una cosa que les dice cuánto debería ser la ventana. ¿Cómo calculan eso? Es álgebra muy complicada y estadística avanzada, pero tengamos fe en que todo el mundo la hizo bien. ¿Listo? Se llama el optimal value. Profe, yo no entendí nada más por qué era 2 el efecto. Ya. O sea, solo porque era X más 2. Exacto, porque yo lo definí así. Entonces, intuitivamente, para una persona cualquiera, dado como yo lo definí, Y1 menos Y0 en promedio, digamos, para la misma persona, debería dar 2, ¿o no? Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Ya, eso es. Entonces, el efecto es 2, por como yo lo definí. Simplemente. Listo. Entonces, como les decía, entonces en todos los paquetes hay una cosa que se llama el optimal bandwidth, que básicamente les va a decir cuánto debería ser esta ventana en la que ustedes lo ven. Y lo normal es uno decir, el efecto si uso el optimal bandwidth es tanto, si uso 2 veces el optimal bandwidth es tanto, y si uso medio optimal bandwidth es tanto. Como para ver qué tan robusto es a cambiar un poquito esa ventana. Es lo que uno hace siempre. Pero pues, ¿cómo se calcula ese optimal bandwidth? Es álgebra muy avanzada. ¿Listo? No, o sea, muy fuera de este curso. Pero alguien ya lo hizo, vamos a confiar todos en Cataneo, que hizo eso, y Cataneo lo hizo muy bien. Entonces, listo. Ok. Ahora, esto pues es el efecto, ¿no? En este punto, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo sería el efecto? No en ese coro, sino en otro lugar, y pues básicamente no vamos a poder decir mucho, ¿no? ¿Qué hice yo acá? Me perdí.
Pues ya. Básicamente lo que está haciendo la regresión discontinua, es más fácil verlo con una gráfica con esa, es que está bien diciendo cuál sería el contrafactual, pues es como asumir que si no hubiera tratamiento, seguiría el promedio en el otro lado de la X. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos toda la ventana, es como si él dijera, pues mira, el contrafactual, si para la gente que está acá arriba, o sea, los tratados, si no fueran tratados, estaría acá, menos que para los tratados, los que no fueron tratados, si no fuera por el tratamiento, seguirían acá abajo. Y por eso es que la diferencia es esta cosa. Y pues antes, si uno hace zoom, lo que uno podría decir es, bueno, entonces el contrafactual ya no sería esto, sino pues el promedio que está acá, y el promedio que está acá, entonces sería como una cosa así, ¿no? Pero entonces, o que esta regresión básicamente asume que es como un salto, ¿no? Pero ustedes viendo esta gráfica dirían, bueno, lo que pasa es que tal vez la mejor línea que hace quita esto no es esta, sino es una línea así, ¿o no? Y lo mismo para acá arriba, ¿o no? Entonces uno puede meterle eso a la regresión y decir, mira, yo lo que voy a hacer es, voy a asumir que hay como una tendencia lineal. Entonces voy a sumar una beta X, un X por T y un T. Entonces básicamente este beta, a ver si están de acuerdo conmigo, es esto acá, es la pendiente de la línea negra. Esto acá sería beta más delta. No, sería delta, perdón. Que es la pendiente de la línea azul. Y esto acá es el salto. A ver, pensémoslo, si quieren piénselo así. ¿Qué pasa si T es 0? O sea, si estamos a la izquierda del tratamiento. Si T es 0, yo me olvido de estos dos términos y tengo alfa más beta, ¿no? Entonces, alfa es el intercepto y beta es la pendiente, ¿no? Entonces, básicamente me dice, esto es alfa y la pendiente es beta. O sea, como la pendiente de la línea. Ahora, si el tratamiento vale 1, entonces lo que me está diciendo es digamos, el intercepto sería alfa más delta. O sea, el intercepto que está acá es alfa más delta. Pero pues, a mí lo que me interesa es el salto relativo, que sería delta, ¿no? Y la pendiente, pues cuando el coso es 1 es alfa más beta más delta X más T, entonces sería, no sé si lo tenía bien, era beta más delta, sería la pendiente. ¿Están de acuerdo o no? Pero a mí lo que me interesa es pues este salto, y este salto está medido por delta. ¿Están de acuerdo o no? Y ahora, uno podría hacer esto, pues no lo tengo acá, pero uno podría decir, bueno, ¿y por qué lineal? ¿Por qué no cuadrática? Y podría hacer lo mismo con cúbica, cuadrática, lo que sea. Ahora, eso antes se hacía mucho, antes para que sepan, porque si leen papers viejos van a ver que se hacía mucho, pero Cataneo sé que está más sabe de esto, básicamente demostró que con lineal es más que suficiente, gracias a la regla de Taylor. Entonces, solamente háganlo con lineal. ¿Listo? Muy bien. Profesor, ¿Sí? disculpe, en el Zoom. Tengo una duda. O sea, hacerlo por la diferencia por las tendencias, me parece, o no sé si es un efecto visual, pero va a salir menor a la distancia de cuando se hace por promedios. Eso O sea, va a salir afecta menor, pero más parecido al efecto verdadero. Recuerden que el efecto verdadero realmente es 2, es más o menos esta distancia. Y entonces, básicamente va a ser como más robusto a elegir diferentes ventanas. Porque si casi que sin importar qué ventana elijamos, nos va a dar un número muy cercano a 2. ¿Tiene sentido eso? Sí, entonces es preferible este análisis de seguir la tendencia que el de seguir las medias. Sí, entonces lo más común es hacer pues, lo que se conoce como un polinomio de primer orden. Entonces, básicamente, de tener el alfa, el beta x, o sea, la variable que va corriendo, que básicamente me dice, bueno, cómo es la pendiente de la línea de la izquierda, el delta x de y, que me va a ayudar a decir que puede haber una pendiente diferente del otro lado, puede que sea la misma, pero puede que sea diferente, y el delta, que me va a decir cuál es el salto justo acá en el borde, o sea, este salto de acá que es el que no nos importa. Esto de acá va a ser delta. Sí. Es que estoy como que conflictuado porque habíamos visto en variable instrumental que el delta es como el efecto, pero para los compliers, ¿no? Haciendo esa analogía, aquí los compliers serían los que como que están muy cerca del punto de corte, ¿no? Sí, totalmente. Entonces nuestras conclusiones serían para 3 personas que están justo en el... Exacto, pues para las personas que están muy cerca. Muy cerca.
no sé si 3, pero para la que estamos acá. Y de acuerdo, y por eso es que de nuevo, todo lo que estamos viendo, ya no me acuerdo dónde lo puse, es un late. Es un late porque es un efecto promedio para la gente que tiene X igual a C, Sí, sí. pues es en la vecindad, pero pues básicamente X igual a C, pero es local, porque pues es solamente para esa gente. O sea, es AT porque es promedio para todas las personas que cumplen eso. Pero es late porque es local, solamente para ellos. Exacto. Y entonces, como yo lo definí acá, tú vas por muy buen camino, yo definí que el efecto es igual para todo el mundo. Entonces acá el late va a ser igual que el AT. Por como yo definí el Y0 y el Y1. Sí. Pero en general no tiene por qué ser así. ¿Estamos de acuerdo? Okay. O sea, yo podría, por ejemplo, si yo hubiera definido esto como 3x más 2, por decir algo, ¿no? Pues, como que multiplique esto por, no sé, por 3, pues entonces ya el efecto no va a ser 2 para todo el mundo. Y en el borde, que sería 0, el efecto sí sería 2. O sea, el late del core sí sería 2, pero el AT ya no. O sea, o el efecto en cualquier otro punto de corte ya no sería 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí, de acuerdo, es local. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese efecto es muy importante, pues es como un efecto que no importa mucho, porque normalmente, de nuevo, es como el efecto en lo que es el borde de la legibilidad. Entonces, si tú fueras a expandir el programa por edad o pues permitieron que gente de otros promedios, o sea, lo vas a elegir en el margen, pues ese es el efecto que es relevante, ¿no? Entonces, pero depende del contexto, y que son bien, pues como bien arbitrarios y no muy interesantes estos lates, pero muchas veces sí lo son, porque es como en el margen que pasa si extendieras el programa. Listo. Ahora, hay un supuesto. ¿Cuáles son los supuestos claves de identificación acá? El primero es básicamente lo que se conoce como el de suavidad o el de continuidad, y lo que dice es que los resultados potenciales son continuos con respecto al X o al punto de corte. Entonces, lo que está diciendo eso básicamente es, no hay como otros saltos arbitrarios todo el tiempo. No es como que el Y0 esté saltando por ahí con diferentes valores, sino que es una variable continua, y realmente, bueno, entonces el salto que observamos tiene que ser porque cambiamos de tratamiento, no porque el Y0 está saltando todo el tiempo o el Y1 está saltando todo el tiempo. Es casi como medio intuitivo. Tiene que ser continuo para que el salto que observamos tenga que ver por el tratamiento y no por otras razones. Ah, ok. Básicamente. Muy bien. Acá hay otra cosa que también que muestra, o sea, pues está como implícita acá detrás, y es que los no observables también son continuos. Entonces no hay como saltos, o sea, es como lo que se implica, no hay como saltos en los no observables que afectan el Y por detrás a medida que cambia el X. Esos cambios también deberían ser continuos. Es como lo supuesto. De nuevo, es como simplemente no hay otras cosas saltando en puntos aleatorios o en el punto de corte, aparte del tratamiento. Bueno, listo. Profe, ¿cuál sería como un resultado de los que no son tratados y que sea como continuo? Como que me confundí con eso. ¿Cómo así acá? Ajá. Pero no, está, o sea, no entendí la pregunta. O sea, el Y0 tiene que ser continuo, ¿no? La única diferencia es el salto del tratamiento, ¿no? Sí. O sea, si vamos de nuevo a esta gráfica que yo tenía antes. ¿Dónde estaba? La gráfica al principio con todos los colores. Básicamente lo que te está diciendo es mira, el Y0, yo lo cambié de color, pero realmente es continuo, pues el promedio entre la izquierda y la derecha. No pasa que el Y0, no sé por decir algo, iba acá y pasa a estar acá. Ah, ok. Porque entonces como que tienes un cambio que no es por el tratamiento, porque es el Y0, es el que hubiera pasado si no te tratan. Entonces como que esto diría, hay un cambio adicionalmente al tratamiento que está pasando acá, entonces ya el salto que estás observando realmente, que es como este de acá, no te significa el tratamiento, porque el contrafactual ya no sería realmente este, que es lo que estamos asumiendo, sino que sería este. Sí. Entonces el tratamiento casi que sería lo opuesto, sería este número negativo. Sí. Pero entonces el supuesto es que eso no pasa. O sea, no hay unos saltos así como súper arbitrarios, nada que ver, sino que el Y0 realmente es continuo. No lo observamos, pero si lo observáramos sería continuo. Entonces,
que creo que va al punto tal vez de acá, y es, este supuesto no es testeable. ¿Por qué no es testeable? Porque no observamos Y0 a la derecha del punto de corte, ni observamos Y1 a la izquierda. Entonces es como, así que lo tenemos que creer. Ahora, ¿sí? Pueden ir en sentido contrario, o algo así. ¿Cómo así el sentido contrario? Pues es que no sé si, pues no sé, o sea, las Y's que representan como cualquier, Cualquier outcome, sí. no sé, las tienen tratamiento. No. Ah, puede caer, sí, claro. Sí, puede ir en el sentido contrario. Aquí simplemente es como un dibujito en el que el efecto es positivo, pero puede ir en el sentido contrario. Completamente de acuerdo. Sí. Listo. Bueno, entonces este no es testeable, pero pues para que lo tengan ahí. Bueno. ¿Qué sí es testeable? ¿Qué puede hacer uno? Entonces, recuerden, algo que está como acá atrás es que básicamente los no observables también se mueven discontinuamente. Entonces, yo que sí observo otras variables, unos observables. O sea, digamos que la discontinuidad es pues digamos, vamos al ejemplo del ITAM o algo, es en el eje X está el promedio, ¿sí o no? Y está el punto de corte, que es 9. Yo observo otras variables ahí, digamos que tengo la base de datos acá de listas del ITAM y tengo la edad, el género, de qué escuela se graduaron, de qué prepa se graduaron, de qué parte de Ciudad de México, de México son, algo así, ¿sí o no? Yo puedo ver si la gente que está a la izquierda y a la derecha es muy parecida en esas variables o no. Y eso me ayudaría a decir, bueno, en los observables no veo saltos. Entonces, si no veo saltos en los observables, probablemente no hay saltos en los no observables. O sea, básicamente, a ver si están de acuerdo. Si yo fuera a hacer una gráfica, acá está el AX, y acá tengo algo observable. Lo que sea. O sea, la edad, no un outcome, sino otra variable. Ah, otra vez. O sea, una variable de control, si quieren, piensen así. Entonces, digamos, la edad, o sea, en el ejemplo del ITAM sería la edad, el género, una DUNI de si son de Ciudad de México, o sea, son foráneos, una DUNI de si se graduan de prepa privada o pública. ¿Sí o no? Si yo fuera a graficar esto acá, digamos la edad, y acá está el punto de corte, que es 9, lo que debería ver es que esto, pues no sé, digamos que va creciendo, digamos que la gente con más edad tiene mejor promedio, pero acá no debería haber un salto. O sea, no debería pasar que yo hago esto y acá pasa esto. Uy, porque si no es algo muy raro, ¿no? Sí. Entonces esto, si efectivamente lo que observamos es que esto sigue así, te está diciendo en los observables no hay discontinuidades. Entonces en los no observables, que son los resultados potenciales y otras cosas que no observamos, no esperamos ver tampoco saltos, ¿no? Pero para este supuesto, no solo puedes probar tu variable dependiente respecto a otras variables, ¿no? O sea, puedes ver si, por ejemplo, el género hace que los potential outcomes sean mayores, ¿no? Pero no porque tú no observas los potential outcomes. Ajá. O sea, pero no puedes como sustituir tu X por otra variable que conozcas y ver si hay un salto por alguna otra razón. Ok, sí entiendo lo que dices, o sea, como si yo acá pusiera la edad, por ejemplo, y acá estuviera, pues no sé, mención especial. Y los mayores tienen más menciones, por ejemplo. Sí, podría pasar, pero no debería haber saltos, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no te ayuda mucho, eso no está directamente testeando el supuesto. O sea, lo que debería estar acá es X, pues digamos el promedio en el ejemplo que estamos haciendo, y acá son otras variables que no son el resultado, o sea, no deberían ser afectadas o sea, no tienen nada que ver con el resultado, son como variables precondicionadas. Entonces, digamos, la edad, el género, que en teoría no deberían afectar, o sea, no deberían ser desafectadas por tu promedio. O sea, tu promedio no debería influir en tu edad, ni debería influir en tu edad, ni en el género, ni en si eres de Ciudad de México. O sea, puede que las variables tengan un efecto en el promedio, pero no debería ser como determinístico, ni causal, probablemente. Entonces, si tú pones acá la edad, lo que uno esperaría es que no haya un salto en 9. Si hay un salto en 9 es como que hay algo más que está pasando en 9, que no tiene que ver con el tratamiento. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y no tiene que ser creciente la pendiente. No tiene por qué ser eso. Sí, no sé, sí. Podría ser plana. Ya. O así como la otra. Sí, o ondulada. Ahorita vamos a ver, creo que el del Fonden lo vamos a ver. Porque entonces en el del Fonden, el ejemplo que estamos viendo ahorita, entonces en el eje X iría la lluvia, ¿sí o no? Y entonces para probar ese supuesto deberían ser características del municipio que no deberían afectarse por la lluvia. Por ejemplo, el tamaño del municipio. O, no sé, los ingresos hace 20 años. O la proporción de gente que es pobre en el municipio. O, pues no sé, otras variables antes del desastre natural, digamos, antes de la lluvia,
las tenemos y eso debería ser suave en el punto de corte. Entonces me dirían los observables no saltan, por ende los no observables no deberían saltar. Listo. Ok, entonces, ¿cómo se estima esto comúnmente? O sea, ahora ya vamos a la práctica. Pues lo más común es básicamente usar una regresión lineal, común y corriente, pero centrando la variable, el rolling variable, o sea, la variable que determina el punto de corte, en el punto de corte. Entonces, si el punto de corte es 9, voy a centrar la variable del promedio para que quede en 0 el salto. Eso es lo más común. Y es simplemente porque ayuda a que todo sea más fácil de interpretar. Entonces, básicamente es, a las X les voy a hacer quitar el punto de corte, eso es como la variable centrada. Entonces, tengo la X centrada por la variable de tratamiento, que es para tener la tendencia diferencial, y tengo el tratamiento, que es realmente lo que me mide, es lo que me importa a mí, ¿no? El delta. ¿Tiene sentido eso? Y esto se corre con OLS común y corriente, sin nada extra. Y ya. Errores robustos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, entonces ahora, no linealidad. Entonces, ¿qué pasa si no hay linealidad? Entonces, para que estemos todos de acuerdo, que algo tenga, o sea, que sea continuo en el punto de corte y que sea lineal son diferentes. Es lo que estás diciendo tú. Puede ser como una cosa ondulada o cuadrática o lo que sea. Una cosa es que sea continua y otra cosa es que sea lineal, ¿no? Entonces, obviamente podría ser, no sé, una área cuadrática y lo que sea. Entonces, pues acá tengo, por ejemplo, una simulación. Esto como que quedó mal cargado, ¿no? Yo lo leo como mal. ¿Ustedes también? No sé qué hacer. Yo les voy a decir más o menos lo que hice ahí. Sí, se ve. Es como más o menos. Pero bueno, entonces básicamente tengo el número de observaciones, tengo el X, ¿no? Tengo un X cuadrado, un X cúbico. Voy a decir que solamente les tratado si X es mayor que 0. Y el proceso de generación de datos va a ser Y este es alfa, que es 1. Voy a decir que la pendiente que acompaña al tratamiento es 0. O sí, puse que era 0. Ya no sé. ¿Cómo va a bajar esta presentación? 1 más 0 por tratamiento. Sí. Es que no estoy seguro. Sí se ve bien. Sí, la presentación está bien. Como en la presentación está bien, estamos de acuerdo. Sí, Pero no aquí se ve está. acá. Sí, no sé. Sí, por eso. O sea, voy a bajar la presentación para que la vean los que están allá. Porque ellos están viendo esto. Ustedes están viendo. Ah, sí, sí. A ver. Acá está. Acá. ¿Ahí sí se ve? ¿Mejor? Ya está. O sea, está más chiquito y se ve mejor. Entonces, bueno, entonces básicamente es 1 por 0 el tratamiento. Entonces, básicamente estoy diciendo el efecto es 0. ¿Están de acuerdo o no? Y pues vamos a asumir que hay unas vainas no lineales en los X. O sea, le estoy sumando X al cuadrado y X al cubo, ¿sí o no? Entonces estoy diciendo que es como una función cúbica. Listo. Y voy a hacer diferentes modelos con regresión lineal. Entonces, básicamente va a ser Y en el tratamiento cuando el valor absoluto es menor que 1, o sea, más cerca de la ventana, cuando es menor que 0.5 y cuando es menor que 0.1, ¿sí o no? Listo. Entonces, básicamente, esto es cuando no es lineal. Yo sé que el efecto es 0, pero si lo hago con todos los datos, pues me da que hay un efecto, ¿no? Ahí se ve en la gráfica. Cuando no debería haber. A medida que me voy acercando a 0, que es acá, todavía tengo un efecto, cuando debería ser 0. Los del Zoom sí están viendo, es que creo que ¿No? no sé. ¿Pregunta? ¿Alguien dijo algo en Zoom o qué? No, pero no ¿Estás viendo estamos nada? viendo la presentación, no. ¡Ay, Dios! Es un código nada más. ¡Ay, Dios! Creo que seguimos viendo la pantalla de su tablet. Ya entendí lo que pasa. Es que la tecnología es muy dura para mí. Entonces, ahora sí. ¿Ahí se están viendo? Sí. Y ya. Solamente para repetir. Entonces pongamos que hay 1000 observaciones, generamos un X al cuadrado, un X al cubo, decimos que la gente con X mayor a 0 se trata, generamos los datos de esta manera, entonces básicamente el efecto de tratamiento es 0, ¿sí o no? Y hay unos X que afectan también el Y. ¿Listo? Y pues vamos a hacerlo con modelos constantes, o sea, básicamente simplemente hacer sin el modelo lineal, que es el que también estamos diciendo que queríamos hacer. No hagan eso, pero pues, para que vean cuál es la diferencia. Entonces lo hago Y contra el tratamiento cuando el valor absoluto de X es menor que 1, cuando es menor que 0.5 y menor que 0.1. O sea, básicamente en ventanas cada vez más pequeñas. Y digamos así es como se ve, si uso todos los datos, pues se ve que hay un efecto cuando en realidad no debería haber efecto.
Y si lo hago en una tabla, básicamente ese es pues el efecto de la constante con errores robustos y toda la cosa, y me da que es significativo cuando no debería ser. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces ahora, ¿qué pasa si lo hago con un modelo lineal? Entonces, ¿cuál es el modelo lineal? Es el tratamiento más la variable x más x por el tratamiento. Es el modelo que va a tener como un modelo lineal a la izquierda y otro modelo lineal a la derecha. ¿Están de acuerdo? Y lo va a hacer para diferentes subconjuntos. Lo mismo, para todos los datos, menor que 1, menor que 0.5, menor que 0.1. Y entonces acá, digamos, esto es como se vería, si uso todos los datos, la línea a la izquierda y la línea a la derecha. Entonces ahí pues no está perfecta, pero pues se ve que queda diferente, ¿no? Y a medida que vamos acercándonos, pues va a ser mejor. Y entonces aquí ya pues acá deberían ver el efecto, que básicamente va volviéndose 0, e incluso se vuelve negativo cuando estoy muy cercano. Entonces eso también va al punto de tener una ventana muy pequeña, puede que no sea óptimo. Porque entonces puede que ya como que sobreinterprete como pequeños saltos. Entonces, porque ya no tengo varianza. Entonces hay como un trade-off entre los dos. Aquí pues si uno hiciera el algoritmo que le diría cuál es el bandwidth óptimo, le diría que es como 0.5. Entonces aquí se ve que no hay efecto. ¿Tiene sentido eso? Ok. Muy bien. ¿Puedo hacer esto más grande? ¿Me toca bajarlo? O así. No, ahí ya no pueden ver ustedes. ¿Cómo para cerrar esto? Ahí, ¿Dónde? ahí en las 3 raíces. Ay, wow. Listo. Ok, entonces, así como vimos que puede, pues digamos en este caso, es una cosa no lineal, bien compleja, ¿sí o no? Entonces, digamos, uno podría tener un modelo simplemente de una fórmula muy extraña de X, ¿o no? Y no tiene que ser ni cuadrática, o sea, puede ser logaritmo, puede ser una cosa bien extraña. Entonces, hay como dos cosas que uno puede hacer, es lo más común. Básicamente, utilizar polinomios de orden alto, o sea, más de orden 1, que sería, pues no sé, tener como el tratamiento, x1, x2, bla, bla, y delta por x1 por el tratamiento, más delta por x1 al cuadrado por el tratamiento, y así. Entonces, básicamente es como un polinomio diferente a la izquierda y un polinomio diferente a la derecha, y miro cuál es el salto entre los dos polinomios, que es el delta, en el borde, ¿sí o no? Ok. O usar un método no paramétrico, que es utilizar unos kernels. No vamos a decir qué es eso. Espero que la palabra kernel los asuste. Pero básicamente, de nuevo, lo que recomienda Gelman y Immens y después Cataneo es máximo cuadrática, y la mayoría están diciendo probablemente con lineal ya estás muy bien. Entonces, pues, se lo digo porque los papers más viejitos, antes de 2018, sobre todo, antes decían, bueno, lo va a hacer con cuadrático, con cúbico, con quintúbico, yo no sé qué, y voy a meter de todo a ver qué pasa, y ya la gente dice, no, eso ya es overfitting, entonces básicamente está teniendo un problema de, pues, mucho sesgo, pero porque está metiéndole muchos, o sea, de poca varianza, o sea, ya te está yendo al otro extremo también. Entonces, no haga eso. Cuadrante con lineal es más que suficiente, si acaso cuadrático. Listo. ¿Hasta ahí todos van bien? Creo que había empezado más desde antes. Ah, no, pues es que yo no estaba mostrando lo que era. Gracias. Listo. Porque no quiero cubrir esto. ¿O sí? Bueno, sí. Básicamente es, pues básicamente, ¿qué pasa si f es una función más extraña? Yo la puedo aproximar con polinomios, digamos, a la izquierda voy a decir que es un polinomio de x de grado p, a la derecha es otro polinomio de grado p, ¿no? Los x están centrados, eso simplemente es para que todo sea más fácil de interpretar, y puedo correr la regresión, como la que estamos diciendo ahorita, sería los x más el delta que me interesa a mí, más el t por el x, t por x al cuadrado, hasta x a la p, ¿sí o no? Y el efecto del tratamiento sería este delta, que es el que no nos interesa, que está acá, y el tratamiento en ese punto. Entonces, digamos, si yo lo fuera a hacer con un polinomio de grado 2, para el ejemplo que hemos estado viendo, aquí ya se ve que en el polinomio de grado 2, básicamente el salto es 0. Entonces, si lo hago con todos los datos, ya cuando me acerco a 0.1, pues digamos acá ya se ve que no hay efecto. Esta estrella, pues digamos, no es que sea muy robusta. O sea, le podemos agregar todos los temas, no todos los temas, pero aún así el coeficiente que nos interesa siempre va a ser tratamiento. Siempre va a ser tratamiento. No hay Siempre interacción con no sé qué, siempre. Por eso es que centramos todo. Porque entonces básicamente la manera de pensar en esto es, el tratamiento te está midiendo
básicamente, por el lado de la izquierda, pensémoslo en el límite. Tienes un polinomio acá, ¿sí o no? Y estás llegando a este punto y este es el límite de la izquierda. Y tienes este polinomio y llegas a este por la derecha y el delta te mide justo ese salto. O sea, es el salto acá. Por cómo está construido los polinomios. Porque entonces esto es, como es un polinomio en X, entonces va creciendo, creciendo, llega a este valor. Después tú le sumas el tratamiento más el tratamiento por las X. Entonces, como quien dice, te pasa el polinomio a la derecha, el delta te dice el primer salto que tienes y después ya T por X. Entonces está diciendo cómo vas avanzando acá. Entonces, aún lo que importa es este salto y este salto se mide con. Entonces, siempre nos interesa el tratamiento. O sea, lo demás como que ajustar, ¿no? Pero realmente... Sí, o sea, las otras ni siquiera las tienes que mostrar en la vida real. Lo que es como para que la vean. O sea, digamos, si uno hiciera esto en un paper, no mostraría estas filas. Okay. Pues no te dicen. Pero entonces, de nuevo, máximo cuadrático. Ok. Entonces, supongo que ustedes están escribiendo su paper de esto, ¿no? Y muestran los resultados que ahorita vimos, las tablas, y muestran cómo salta. Eso siempre una figura en un paper de Ardi es bien importante. Y entonces, pues ya acabaron. Ahora tienen que convencer a la gente de que efectivamente se cumple continuidad, que es lo que estamos hablando ahorita. Como siempre, esto es un argumento entre ustedes y el lector o su audiencia, que tienen que convencerlo de los supuestos. Porque los supuestos no son testeables, no son supuestos. Entonces, básicamente hay un par de como cosas típicas que van a preguntar cualquier persona que lea esto. Ustedes también se lo van a preguntar cuando lean otro paper de estos. Entonces, una es, hay manipulación de la variable X, manipulación perfecta. Entonces, lo que les digo es, no importa si la gente puede elegir un poco su promedio, o sea, por medio de esfuerzo, pero que no puedan perfectamente determinar si van a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Entonces, está bien que la gente pueda determinar su X un poco, pero no perfectamente. Y que no haya indefinidad en el punto de corte. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, lo primero es que no haya manipulación en el punto de corte. Entonces, de nuevo, recuerden que el supuesto es, el tratamiento es básicamente aleatorio alrededor, o sea, en la ventana de C. Para que esto pase, no puede ser que las personas decidieron endógenamente de qué lado quedaban. Y por eso es que las regresiones discontinuas geográficas no funcionan muy bien, es porque la gente no se puede mover. Normalmente, no siempre. Por ejemplo, no es tan fácil moverse entre fronteras de países, porque hay pompas de visas y así. Pero dependiendo de cuál sea la frontera, muchas veces sí es muy fácil, como decir, pues si acá me estás poniendo un impuesto y acá no, por decir algo, pues me muevo donde muevo y ya. Listo. Entonces, esto pasa cuando, o sea, normalmente, cuando esto pasa, ¿cuáles son los problemas cuando eso pasa? Cuando la regla la conoce todo el mundo. Cuando los agentes tienen interés en ajustarse a esa regla. Y cuando los agentes tienen tiempo, habilidad de ajustarse a la regla. O sea, puede que pase, por ejemplo, la 1 y la 2, pero si no está la 3, está bien. O puede que pase la 1 y la 3, o lo que sea. Pero entonces uno necesita, como nuevamente la combinación de las 3. Si lo pensamos en el curso geográfico es, pues tengo que saber que, no sé, acá está la frontera entre el municipio A y el B. Esa parte es medio sencilla. Tiene que ser que hay un interés para mí moverme, no sé, si estoy al lado izquierdo, entonces me cobran menos impuestos o lo que sea. Y tengo que tener la habilidad, o sea, por ejemplo, tengo que ser que yo puedo moverme entre la frontera. Entonces, por eso decía, entre los países, de pronto no, porque yo no tengo la habilidad de moverme, porque pues, no tengo la visa o algo por el estilo. A veces a uno le interesa saber un poco este efecto, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, hay un paper muy bonito de Colombia, en el que el gobierno colombiano hace unos años creó una beca para, digamos que hacer una prueba como la prueba Planea acá. Y si tú te quedas en el 10% más alto, te dan una beca para la universidad. Sin importar qué. Y pues tenías que ser pobre también. Entonces eso creaba como un ardí porque tenías que quedar en el 10% más alto. Entonces, pues básicamente, ellos miraban hay un paper que mira cuál es el efecto de esa beca. Muy bien. Pero entonces, ¿qué puede pasar? Que la gente pues tiene un interés a quedar a la derecha, ¿no? Entonces hay como, ok, listo, entonces tú sabes cuál es la regla, tienes que quedar en el top 10%, ¿no? ¿Tienes un interés en moverte? Sí. Pero tienes que tener el tiempo y la habilidad para hacerlo. Entonces, de pronto en el primer año no es fácil porque la regla la anunciaron, pero a medida que va pasando el tiempo, la gente puede ir adaptándose e ir moviéndose a la derecha, ¿no? Entonces, uno va mirando cómo cambia la regresión discontinua en el tiempo, puede ir aprendiendo cuál es el efecto de ese como ajuste, ¿no? Y eso en sí es algo interesante. Pero pues eso es porque tienen muchas mediciones de cómo juega mucho tiempo. Si ustedes
digamos, estuvieran ante una medición 10 años después, ya no sirve, porque ya tienen el efecto de que la gente se ajustó a esta regla. Entonces, pues ya no, o sea, aunque sea algo interesante, ya no pueden estudiar cuál es el efecto causal separado de este efecto ajustarse. Entonces, pues ya no pueden responder ninguna pregunta interesante. Me cambié del otro lado. Listo. Entonces, por ejemplo, bueno, no, tal vez no voy a, me lo voy a saltar, porque no me gusta mucho ese ejemplo. Bueno, no, sí, exacto, ya. Entonces, bueno, supongamos que un doctor llegue y asigna pacientes a una droga, no sé, si ustedes tienen colesterol alto, se llaman satinas, si algún día tienen colesterol alto, y a un placebo, ¿listo? Y es para estudiar el efecto de las satinas en pues, infartos o lo que sea. Entonces, básicamente lo que hace el doctor es que llega y dice, bueno, a unos los ponen en un salón y a otros en otro, y a los que están en el A les va a dar la droga, y a los que están en el B les va a dar el placebo. Pero las puertas no están cerradas y la gente se puede mover. Y la gente fácilmente se puede empezar a dar cuenta cuál es su tratamiento. Pues porque hay unos que están muriendo y otros que no. O están sintiendo mejor, lo que sea. Entonces la gente puede como cambiar de salón o no. Entonces, si eso fuera verdad, uno lo que esperaría es que el salón A tuviera mucha gente y el salón B no tuviera mucha gente. Entonces, la idea de eso, o sea, como esa idea de la gente sería mover de donde no hay tratamiento a donde hay tratamiento, nos ayuda a medir si la gente puede manipular, quedar perfectamente, ¿no? Porque es lo mismo, aquí la gente está manipulando su tratamiento, ¿no? Entonces, la idea de una regresión discontinua es que la gente, ok, puede tratar de influir donde quedar, pero muy cerca del punto de corte no debería poder influir si queda a la izquierda o a la derecha. Si vemos que hay mucha más gente a la izquierda que a la derecha, o viceversa, es porque la gente pudo manipular, ¿no? Que es como que la gente se cambió de salón. Entonces, esa es la idea. Entonces, ese test se conoce como el test de McCrary. Entonces, básicamente lo que dice esto es, si no hubiera manipulación, la proporción de gente que hay a la izquierda y a la derecha del punto de corte debería ser la misma. Si hay manipulación, debería ser diferente. Entonces ya, eso es. Entonces lo que dice es, bajo la hipótesis nula de que no hay manipulación, la densidad debería ser continua en el punto de corte. La densidad es la probabilidad de estar en alguno de los dos grupos. O sea, la proporción de gente. Bajo la hipótesis alternativa, debería haber más gente en el lado bueno de la discontinuidad. Bueno, eso depende pues, de cuál sea el contexto, pero básicamente, si el tratamiento es bueno, pues debería ser más gente en el lado del tratamiento, y si el tratamiento es malo, debería haber menos gente. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, a ver si tengo por acá un... Sí, tengo el ejemplo. Listo. Entonces, el test de McCrary, para que sepan, es súper, debería estar en todo paper de regresión discontinua. Si no tienen un test de McCrary es porque algo raro está pasando. Listo. ¿Cómo se puede hacer? Básicamente hay un paquete en RSAT que se llama RB-Robust, que pues tiene McCrary test y uno lo corría. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo clásico de Colombia, donde hubo mucha manipulación. Entonces, en Colombia, para que se nos parezca el contexto, hay un... ¿sí es este? Sí. Listo. Había un Proximity test, como el que estamos hablando, hace una encuesta y llega a la gente, pues, dependiendo de lo que tengan, le dan un puntaje y dependiendo del puntaje puede acceder a programas sociales o no. Es a nivel personal de Colombia. Entonces, apenas crearon esto, nadie sabía cómo se hacía el algoritmo. Entonces, esta es la densidad, este es el Proximity test en el eje X y es como se ve. Está muy bien. Y unos años después fueron y dijeron cómo era el algoritmo. Entonces la gente sabía que si tenía un televisor le daba tantos puntos para el algoritmo y si no tenía no le daba, y si tenía una nevera le daba tantos y si no. Entonces cuando llegaba el encuestador del Sysben, se llama el Sysben, pues iban y escondían el televisor y sabían que le daban los puntos. Y entonces es la densidad como se veía después. Hay más densidad a la izquierda que a la derecha. Entonces le dice a uno, la gente está manipulando perfectamente el puntaje. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, ese es del paper del Fonden. Entonces acá lo que dice es, ¿cuál es la distribución de la lluvia, que es la variable X, o sea, la que es el running variable en este caso? Y te dice, pues mira, a la izquierda parece un poquito más alto, pero si tú haces, básicamente, uno hace un test de hipótesis de esto, no hay diferencia. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Aquí está el test de hipótesis, básicamente es la densidad a la izquierda, la densidad a la derecha, hay un saltico, pero ese salto es muy pequeño, o sea, se dan cuenta, esto es 0.06, esto es 0.04, o sea, es como el 0.0002 o algo así. O sea, es muy pequeño y pues no es significativo. Aquí tienen los intervalos de confianza y pues se sobrelapan bastante. Listo. Ok.
Entonces, básicamente lo que me dice esto, si hay una discontinuidad en el punto de corte, sugiere que hay manipulación justo en el punto de corte, y pues entonces eso nos va a impedir tener continuidad, la gente se puede haber cambiado, puede manipular la cosa, y entonces básicamente lo que queríamos era como quitar el sesgo de selección, y aún hay sesgo de selección, porque la gente está decidiendo si casarse o no. Entonces ya no tenemos como el experimento local. Listo. ¿Cuál es un problema con esto? Básicamente este es una procedimiento estadístico que requiere muchos datos. Y pues muchas veces no tiene muchos datos. Entonces pues puede ser problemático. O sea, como que no es tan fácil corregir. Porque pues uno necesita como intuitivamente, necesita muchos datos para distinguir un salto verdadero de como ruido. Porque pues siempre hay ruido, como si vamos a esto, pues si yo lo viera acá, este es más alto que este. Pero eso es ruido. Me lo dice este test. Porque ¿cómo sabes si la gente, por ejemplo, supo que tener una televisión le iba a restar puntos? Entonces aquí viene la parte, hay que conocer muy bien contexto. Sí. Tal cual. Listo, entonces ahora vamos a ver, solamente para terminar de ver, este es el paper de Colombia, que es básicamente muestra manipulación en estos programas sociales, y entonces para ver cómo evoluciona esto en el tiempo, ¿no? Entonces está el Proximist Test en el 94, cuando sacaron el algoritmo era secreto, nadie sabía cuál era, y pues no hay este es el punto de corte en que la mayoría de la gente es elegible para programas sociales en Colombia, y a la derecha no. Entonces pues es súper continuo, ¿sí o no? 95 lo mismo, 96 lo mismo, 97 lo mismo, y en el 98, y pues ¿qué fue lo que pasó ahí? Que revelaron el algoritmo. El algoritmo se volvió público, la gente sabía perfectamente cómo hacerlo, los alcaldes sabían, pues digamos, los alcaldes sabían, los alcaldes tienen incentivos a que sus gentes estén en programas sociales, porque pues, más popularidad, y entonces pues empieza a haber esta discontinuidad, y entonces siguió volviéndose peor y peor a medida que fue pasando el tiempo, hasta el punto que al gobierno colombiano le tocó borrar cómo se hacía eso, crear un nuevo algoritmo, y ese algoritmo, pues menos mal, se volvió hiper secreto. Ya en la versión 4 está. Eso, ahí les tocó cambiar de la versión 1 a la versión 2, después acá la versión 3 y ahora les toca cambiarlo todo el tiempo también, porque la gente igual, si tú no sabes cuál es el algoritmo, lo puedes medio inferir si dices, el de al lado no sacó 50, yo saqué 40, tú sacaste 48 y la diferencia de nosotros es tales cosas, es como que empieza a inferir que suma mucho y que no. O sea, lo que suma mucho es tener una nevera o tener las paredes de concreto. Entonces, uy, yo mejor no compro paredes de concreto, sino compro un televisor, porque el televisor no suma. Que eso es literalmente lo que empieza a hacer el algoritmo, porque ahora un televisor en el 94 pues era un bien de lujo. Un televisor hoy día no es un bien de lujo, pero de pronto tener paredes de concreto sí. Entonces como que el algoritmo empieza a tener eso en cuenta y la gente empieza a aprender, entonces toca irlo cambiando todo el tiempo. Bueno, aparte cómo escondes las paredes, ¿no? También, exacto, sí, también, es un gran punto. Sí. Muy bien. Listo, entonces ahora, ese es como que la gente lo pueda manipular. Ahora, lo otro que estamos hablando era esta idea de como la continuidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que tiene que pasar es que las cosas que la variable X no debería afectar o el tratamiento no debería afectar deberían ser continuas alrededor del punto de corte, ¿o no? ¿Listo? Ahora, solamente para que estemos de acuerdo que esta es una diferencia. Es diferente un test de balance, que es mirar que a la izquierda y a la derecha las cosas estén balanceadas, que un placebo, que es mirar, no sé, digamos en el ejemplo del Fonden, el Fonden no debería afectar, ¿qué no debería afectar? Algo que cambie en el tiempo. No debería afectar la probabilidad de los días de sol, por ejemplo, ¿o no? Porque si está en el Fonden no debería ser como independiente de si llega sol o no al municipio. Entonces uno podría decir, ok, en el eje X pongo la lluvia del año y en el eje Y pongo los días de sol del año siguiente. Eso no debería haber ningún salto, ¿no? Es un test de placebo. Y un test de balance, es decir, voy a mirar variables observables, pero que pasaron antes del tratamiento. Y voy a mirar que ya sean continuas en el punto de corte. Las dos tratan de mirar lo mismo, y es que no hay otras discontinuidades extrañas pasando ahí. Ok, entonces básicamente, ¿qué es un test de balance? No es muy difícil. Básicamente, en vez de poner el eje en la regresión a la izquierda, Y, que es el resultado, ponen zetas, donde las zetas son estas variables
que no deberían afectar, no deberían ser afectadas por el tratamiento, y que son como digamos, tan fijas antes del tratamiento. Entonces, por ejemplo, en el del municipio sería el tamaño del municipio, la población del municipio, la tasa de pobreza del municipio, otras cosas así como que el fantasma no está mostrando así. Y pues no debería haber saltos para esas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo del Fondem. Entonces acá tienen, a ver, no me alcanzo ni a leerlo yo. Básicamente, el porcentaje de bienes con electricidad en el año antes del desastre, pues no hay ningún salto, ¿no? En el punto de corte. El porcentaje de hogares con agua de tubería, no hay ningún salto. El porcentaje de hogares con, pues que, cañería, sí, tampoco hay salto. Con refrigerador, no hay salto. Entonces, efectivamente no parece que hubiera otras cosas que estén saltando ahí extrañamente, ¿no? Después, es la misma que de acá, pero lo que están mostrando es cuál es el efecto del salto con su intervalo de confianza para muchas variables, ¿no? Entonces, esto es como lo mismo, porcentaje de hogares con electricidad, población, número de un poco de posición. Y entonces, efectivamente, todos esos son muy cercanos a 0 y 0 está incluido en el intervalo de confianza. Ahora, si ustedes probaran, aquí ¿cuántas variables hay? ¿20 mal contadas? ¿Cuántas deberían ser significativas al 5%? Por puro aleatoriedad. 5%, o sea, como 1, si no estoy mal. Entonces, si ustedes ven la tabla de balance, acá van los peces, y de 20 variables no hay ni una significativa, está como extraño, porque por la ley de los grandes números, una debería ser significativa por puro chance, al 5%, digamos. Entonces acá se ve, no sé, por ejemplo, esta es como ahí en el borde, ¿ok? No sé, como que es lo normal. O sea, ¿están de acuerdo o no? Listo. Listo. Entonces, no, ahora el placebo, es lo que hablábamos ahorita un poco, es simplemente mirar lo mismo, o sea, pero con en vez de usar Y, es usar otra variable que pasa después del tratamiento, o sea, digamos, como que también podría ser un resultado, pero es un resultado que sabemos que el tratamiento no debería afectar. Entonces, por ejemplo, días de sol, ¿no? Eso no esperamos que el tratamiento, recibe el Fondem o no, sea afectado por eso. Entonces, eso es muy parecido. Entonces, acá creo que ellos lo que hacen es, ya sé, lo hacen en otro punto de corte. Entonces dicen, ok, en vez de usar el punto de corte de verdad, usemos otro punto de corte arbitrario. Entonces, el punto de corte que dice el gobierno, no sé, digamos que es este, voy a utilizar otro. Y lo que ven es que no hay salto en ese otro punto de corte. Entonces, no es como que haya dos saltos en los resultados potenciales, aparte del que nosotros estamos observando. ¿Sí o no? Preguntas hasta ahí. O sea, placebo es como mover arbitrariamente el punto de corte. O sea, puede ser dos cosas, porque simplemente un placebo es como, o sea, como dice su nombre, es ¿qué pasa el tratamiento? O sea, como si yo doy un placebo, entonces se puede ver de dos maneras. Uno es un tratamiento que realmente no es un tratamiento, entonces voy a poner un punto de corte, otro arbitrario, y ver que no hay un salto. Entonces, listo. Ahí está, pues, digamos. Entonces te dice básicamente no hay como saltos en los resultados potenciales, aparte de los que están en o sea, de porque saltan de Y0 a Y1, que es, digamos, lo que uno espera. Pero también podría ser, en vez del Y que yo creo que va a ser afectado, pongo un Y que no debería ser afectado. Entonces, por ejemplo, o sea, eso funciona, depende de... Hay muchos programas sociales que son para un género. Y también tienen un punto de corte. Entonces, solamente las mujeres menores de 18 o mayores de 18 pueden acceder a un programa social. Entonces, uno mira, hay un salto, mira cuál es el efecto, pero entonces para los hombres no debería ser salto ahí. ¿O no? Ese podría, entonces, los placebos podrían ser el resultado para los hombres, porque no debería haber diferencia en ese ejemplo. Entonces, un placebo realmente es que depende mucho del contexto, pero básicamente es como, te voy a mostrar algo que por definición no debería ser afectado por el programa y te voy a mostrar que no es afectado. Hay casos en los que es más sencillo porque pues hombres y mujeres como una comparación digamos bastante obvia, pero digamos como mirar días con el sol, pues tú me muestras el digo, ok, pues no aprendí tanto. Entonces como que un buen placebo a veces sirve mucho, pero pues eso depende, a veces no hay un buen placebo, en estudio. Pero por ejemplo, uno muy típico en regresión discontinua es decir, voy a probar otros puntos de corte y te voy a mostrar que sí. Por ejemplo, uno que podría hacer, esto sería algo como, lo voy a cambiar a mi pantalla otra vez. Acá. Esto a veces lo he visto en papers de revisión discontinua y es bonito. A mí me parece bonito. Llegan y dicen, mira, acá, digamos, voy a poner
todos los puntos de corte posibles. Digamos que la variable va de 0 a 100. Y te va a mostrar cuál es el efecto para cada uno de los puntos de corte posibles que podría tener el programa. Y entonces, si tú hicieras eso, te va a mostrar que el efecto acá está, o sea, digamos es así, acá sería así, aquí así, ¿no? Pues con su intervalo de confianza, aquí así, aquí así, aquí así, algo así. Y digamos que el punto de corte de verdad era este. O para que sea más drástico, era este. Y aquí el efecto es este. Entonces tú como que ahí dices, mira, no hay ningún salto en ninguna otra parte de la distribución, solo en el que de verdad debería ser. Y pues solamente para que sea obvio lo va a hacer el protocolo, ¿no? Para que veas que este era diferente, porque este es el de verdad. Entonces este era el punto de corte, digamos, de verdad. Este era C0. Los otros eran unos C0s que no existen en la vida real. Entonces te muestro con cualquier otro C0, es continuo, y solo hay un salto en el MI. Es casi como un test de permutaciones, tienen como el mismo sabor, ¿no? Porque el de permutaciones era, cuando hacíamos diferencias de normalizaciones, como te asigno los tratamientos placebo, ¿no? Acá te pongo unos puntos de corte placebo, veo cuál es la distribución de los resultados y de dónde está el tuyo de verdad. Es como, es como el mismo sabor, la misma idea. Para ver que sí fue tu tratamiento y no por casualidad, ¿no? Por casualidad. Entonces te vamos a mostrar con todos los puntos de corte posibles y ver que el único significativo, o sea, como que es un outlier, es el tuyo, que es un poco la misma idea de cuando hace un randomization inference test, porque dice, mira, la distribución de todos los que teníamos, si te asigno unos tratamientos placebos, era en estas, y el de verdad está acá, ¿no? O sea, es este. Entonces, pues como que es un outlier respecto a la distribución normal. Una idea medio parecida. No es tan formal porque pues, no tiene como las mismas propiedades de Fisher y toda la cosa, pero pues es la misma idea. ¿Tiene sentido eso? Yo diría que el segundo método para, después de diferencias, para escribir una tesis, sería este. Porque si uno encuentra una buena regresión discontinua, ya tiene hecha la vida. En cambio, con una variable instrumental tienes que convencer a alguien de que el exclusion restriction se cumple y pues bueno, suerte con eso. Es más difícil, básicamente. Y como les decía, es un método que ha estado como explotando últimamente. Pregunta. ¿Sí? ¿No? No. Ah, perdón. Bueno, entonces, si quieren dejemos acá y la próxima clase básicamente terminamos de ver esto con